¿Cuáles son los principales proyectos que va a desarrollar Codelco en el 2011? Nosotros diferenciamos estudios y proyectos. Llamamos estudios a aquellos proyectos que llegan hasta el término de la etapa de factibilidad, está terminado en ingeniería básica. Eso lo llamamos estudios. Proyectos los llamamos aquellos proyectos cuyos fondos están aprobados para ejecución. Haciendo esta distinción, la cartera del año 2011 entre estudios y proyectos es grande. Si partimos por proyectos, por ejemplo, y si partimos por los proyectos estructurales, los 4 grandes proyectos estructurales, Nuevo Nivel Mina, por ejemplo, es un proyecto que hoy ya está en ejecución las obras tempranas. Las obras tempranas, la rampa de acceso, todas las obras de la plataforma de confluencia, que forman parte de este proyecto que se llama Nuevo Nivel Mina, y que en el año 2011 inicia su ejecución, si es que todo sale como esperamos, que el directorio nos apruebe los fondos, y que durante el primer semestre de este año esos fondos aprobados lleven a el inicio de la ejecución de este proyecto, que es un proyecto del orden de 2.000 millones de dólares y que tiene un plazo de ejecución largo, estamos hablando de 6 y 7 años. Es un proyecto importante que parte este año 2011. Si continuamos con los proyectos estructurales, Chuqui Subterráneo, que es el segundo de los proyectos estructurales, no en orden de ejecución, pero sí desde el punto de vista que es un proyecto de minería subterránea. Es un proyecto que tiene contemplado que este año 2011 inicie sus obras tempranas. Ahora, cuando estamos hablando de obras tempranas, estamos hablando del orden de 600, 700 millones de dólares, es decir, es una porción muy importante del total del proyecto. Proyecto que también estamos hablando de rango de 2.000 millones de dólares como proyecto hasta la entrada en operación. Por tanto, ahí hay 2 proyectos muy importantes que inician su construcción. Pero quizás el más grande del punto de vista de que ya no estamos hablando de obras tempranas, sino que del proyecto en su conjunto, es MH. El proyecto MH inició, de hecho está terminando sus obras tempranas ahora, llevamos más o menos un 85% avance de esas obras tempranas, pero el directorio aprobó los fondos y le dio luz verde a este gran proyecto que es MH el 1 de diciembre. Por lo tanto, lo que ocurre este año 2011 es que tenemos que iniciar obras, adjudicar los contratos, partiendo por el contrato de movimiento de tierra y todos los contratos que vienen a continuación de obras civiles, etc. MH en particular es el proyecto más grande en la historia de Codelco. Nunca se ha ejecutado un proyecto de más de 2.000 millones de dólares como proyecto solo. Como cartera sí, pero como proyecto solo es el más grande en la historia de Codelco. Finalmente, el cuarto de los proyectos estructurales, que es la gran expansión de Andina, que en tamaño es un potencial proyecto mayor que los 3 a los cuales yo me he referido anteriormente. Es un proyecto que potencialmente debería iniciar sus obras tempranas este año, digamos que segundo semestre de este año. Todavía hay que darle un poco de forma a este proyecto, puesto que a diferencia de MH, cuya ingeniería básica terminó, a diferencia del Nuevo Nivel Mina, cuya ingeniería básica también está terminada, la gran expansión de Andina es un proyecto que está en pleno desarrollo su ingeniería básica. Por lo tanto, hay algunos elementos que definir antes de
darle el vamos o antes de presentar unas obras tempranas que seguramente van a ser grandes. Esos son los 4 proyectos estructurales. Sin embargo, hay otros proyectos que no son los estructurales, pero son grandes. Por ejemplo, en el norte tenemos que continuar desarrollando el peraltamiento del actual tranque Relave-Talabre. Y la 7ª etapa es un proyecto que tenemos que iniciar este año 2011. Claro, no es un proyecto del tamaño, la envergadura de los 4 que hemos mencionado, pero es importante, digamos. Y después vendrán otras etapas, hablando como proyecto, como ejecución. Este año, el 2011, tenemos que terminar el proyecto La Quinta Etapa Carén, que también es un proyecto, desde luego no de las dimensiones de las que estamos hablando, pero sí de una importancia estratégica desde el punto de vista que es el embalse Relave de la división. Sin esto, la división no puede operar. En cuanto a proyectos, yo diría que esos son los más relevantes, entendiendo por ejecución. Sin embargo, si ampliamos un poco la mirada y hablamos de estudios y proyectos, el año 2011 ocurren otros eventos importantes. Por ejemplo, partiendo por el norte, tenemos que iniciar el desarrollo de un estudio de prefactibilidad de lo que es la 2ª etapa del proyecto de sulfuros de RT. Nosotros, durante el año 2010, terminamos la ejecución de lo que se llamó RT fase 1, que es un proyecto del orden de $400 millones. Sin embargo, viene una 2ª etapa, y cuando estamos hablando de esta 2ª etapa, estamos hablando de un proyecto potencialmente mucho más grande. En orden de magnitud, estamos hablando de un proyecto de $2.000 millones, grande, digamos. Y eso es un estudio de prefactibilidad que debemos iniciar este año 2011. Hay otro más en el norte, que es todo el complejo de plantas. Hoy día estamos haciendo un estudio con recursos internos de la corporación de un análisis global integral de todo el manejo de plantas concentradoras. Y el resultado de ese estudio interno tiene que dar lugar a un estudio de prefactibilidad que va a dar origen a un potencial proyecto que suponemos que va a ser grande. Estamos hablando también de varias decenas de millones de dólares, pero eso es un estudio de prefactibilidad. Respecto a Salvador, por ejemplo. Salvador es algo que ha salido en la prensa. Salvador era una división que hasta hace poco estaba contemplado el cierre del año 2011 de todo lo que es la planta propiamente tal, que daba lo que era fundición en Potrerillo. Pues bien, hoy día hay 2 potenciales proyectos grandes. Uno, que es lo que se llamaba San Antonio Óxido, y que hoy día es un proyecto que incluso tiene un agregado más, un potencial agregado más, que es el desarrollo de los sulfuros. Y ese es un proyecto que hoy día está en una etapa de prefactibilidad, cuya prefactibilidad termina este año, y a continuación tenemos que hacer los estudios de factibilidad de este proyecto San Antonio pensando en los óxidos. Pero además de esto está surgiendo con mucha fuerza un potencial proyecto de el desarrollo de un proyecto de Rajo, el antiguo Rajo El Salvador, y considerando que son leyes bajas, ya no estamos hablando de las leyes altas que teníamos hace 50 años atrás, y leyes, no sé, de 0,4, 0,5%. Pero es un proyecto potencialmente interesante que, por debido a la magnitud de este proyecto, estamos hablando del orden de 150 KTPD, podríamos estar hablando de un proyecto de $2.000 millones, y cuyo estudio de prefactibilidad, dependiendo de los antecedentes con que se cuente,
podría iniciarse, digamos que segundo semestre este año, quizás podría pasar para el próximo, pero ahí hay algo importante que va a ocurrir este año 2011 respecto de la definición de vamos con este estudio de prefactibilidad o esperamos a tener más antecedentes. En Andina, yo diría que la cartera andina es la cartera más grande desde el punto de vista inversional, porque además de esta gran expansión, estamos hablando de un proyecto de más de 5.000 millones de dólares, hay otros proyectos, por ejemplo el proyecto Traspaso. El proyecto Traspaso es un proyecto cuyo estudio de prefactibilidad deberíamos iniciar también este año 2011. Y cuando estamos hablando de órdenes de magnitud, es un potencial proyecto de 1.200 millones de dólares. Y si a eso le sumamos otros proyectos como por ejemplo, estos son más chicos pero están ligados a todo este conjunto de proyectos. El proyecto de desvío Río Blanco que estamos terminando este año, que es el desvío, ¿no es cierto?, de las aguas del desvío Río Blanco para dar lugar a este gran botadero. Estamos pensando también en un proyecto de todo el manejo de las aguas ácidas, lo que hoy día le hemos llamado el proyecto TADA. Es un proyecto que si bien está en una etapa temprana de estudios, pero este año iniciamos obras tempranas de este proyecto TADA, que se refiere a todo el manejo de las aguas ácidas y que va a continuar con etapas posteriores a medida que la ingeniería básica se congele. Bueno, hay otros más, por ejemplo, esos están un poco más alejados en el tiempo, que el proyecto subterráneo. Hay una ingeniería básica por desarrollar, y cuando estamos hablando de subterráneo, bueno, es un proyecto que todavía está lejano en el tiempo, pero también estamos hablando de un proyecto de varios cientos de millones de dólares. De modo que en conjunto la cartera andina es una cartera muy atractiva desde el punto de vista de los recursos, desde el punto de vista de la importancia que tiene para Codelco este conjunto, esta división. Bueno, ahora una pregunta que surge y con bastante frecuencia es, bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? Porque los recursos no son infinitos, la cantidad de empresas y de horas de ingeniería para esto no son infinitos, son limitados. La verdad es que la respuesta a ciencia cierta no la tenemos hoy día. Estamos llevando a cabo varias iniciativas para asegurar que contamos con los recursos necesarios para hacer esto. Hoy día sabemos que BHP tiene proyectos en carpeta y grandes. Sabemos que otras empresas, Coyahuasi los tiene, Extrata. Por lo tanto, no somos los únicos embarcados en la ejecución de grandes proyectos. Estamos compitiendo por recursos. Algunas iniciativas que estamos llevando a cabo son, por ejemplo, la formación de cuadros jóvenes. Está en desarrollo todo un programa de formación de lo que nosotros llamamos graduados, que son profesionales jóvenes que estamos incorporando a la corporación. Y el objetivo de este programa es, pensando en un horizonte de 5 años y más, entregarles una buena formación en distintas disciplinas para que ellos sean quienes, proyectos como por ejemplo la gran expansión de Andina o proyectos más alejados en el tiempo como el subterráneo, bien, estos son los cuadros jóvenes que van a poblar estos proyectos desde el punto de vista de los recursos internos. Estamos trabajando las segundas líneas, las líneas de reemplazo a todo lo que son nuestras gerencias funcionales y gerencias de proyectos. Pero por otro lado, hay un problema real que, bueno, ¿y qué es lo que hay en el mercado hoy día para hacer esto? Estamos hablando de las empresas que hay, son suficientes, aportan la
suficiente cantidad de horas de ingeniería que se requiere para poder hacer estos diseños, por ejemplo. Más alejado en el tiempo, pero también es un problema que hay que abordar las empresas de construcción y montaje. Dan abasto para esta enorme cartera, que no solamente son proyectos mineros, porque también está sucediendo otro tanto en el área de energía, digamos. Bueno, estamos pensando, por ejemplo, que, y esto ha sido lo que nos ha dicho algunas empresas de ingeniería y construcción, están trabajando con recursos externos, con ingeniería de afuera. Por ejemplo, con ingeniería que se hace en la India, ingeniería que se hace, no sé, en países como China, por ejemplo. Nosotros estamos en contacto con algunas empresas de ingeniería china, Nerim, por ejemplo, y lo consideramos como un potencial recurso que está ahí a la mano como para poder abordar esto. En fin, estamos abriendo el mercado, estamos explorando nuevos mercados. Algo va a suceder también con empresas de construcción y montaje, por ejemplo, cuando tengamos que hacer estos grandes piques para Chuquicamata subterráneo. ¿Se puede hacer con las empresas que tenemos hoy día en Chile? No. Hay que pensar en traer recursos expertos del exterior con tecnologías distintas y probablemente formando consorcios con empresas locales se puede hacer estas grandes obras de minería subterránea, tanto verticales como horizontales. Este año tiene que iniciarse la construcción de los 2 grandes túneles de acceso al nuevo nivel mina. Y eso, desde luego, hoy día estamos en un proceso de selección de la empresa o las empresas contratistas que van a ejecutar esta obra. En fin, la respuesta no la tenemos, pero estamos en busca de tenerla. Y las iniciativas son apuntando hacia la formación de recursos, de competencias internas, abriendo los mercados desde el punto de vista de los recursos externos, y de luego tenemos que trabajar también, y eso es lo que estamos haciendo hoy día, revisando todo nuestro sistema de compensaciones, beneficios, retención de talentos en este mercado sobrecalentado y que tiende a sobrecalentarse más. Desde luego que no es fácil en el caso nuestro retener la gente que tenemos. Son profesionales donde hay escasez de competencias y de luego que el mercado los demanda, digamos. Yo diría que ese es un desafío grande que tenemos por delante.